Muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Hoy viernes 5 de marzo de 2021. La denominada Nueva Izquierda Democrática y su posición en la Asamblea, alianzas políticas y fiscalización. En breve nos acompaña el jefe del bloque de la Izquierda Democrática, Dalton Bacigalupo, asambleísta electo. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Samantha y amigos televidentes, buenos días. El sector productivo contracorriente por la pandemia y la transición del gobierno. Un nuevo periodo legislativo y los planteamientos de las cámaras de la producción para la reactivación económica. Más adelante, Patricio Alarcón, titular de la Cámara de Comercio de Quito. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. En 70 días arrancará un nuevo periodo legislativo y quizás la mayor expectativa que despierta este nuevo momento está en la forma en la que los bloques de Pachacutic y la Izquierda Democrática asuman su rol legislativo y de fiscalización, mientras la bancada del movimiento indígena persiste en gran medida en una visión radical de los problemas del país. Se esperaría del Partido Naranja una agenda de mayor consenso y moderación. De allí que una de sus figuras más experimentadas esté al frente de este bloque de 18 parlamentarios. Dalton Bacigalupo, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Muchas gracias, Carlos, a su orden. Bien, ¿qué posición ha tomado la Izquierda Democrática frente a las denuncias de la supuesta reunión secreta que el candidato de Pachacutic, Yacu Pérez, y Manuela Pic habrían mantenido con el juez electoral Ángel Torres? Bueno, hemos visto con alguna preocupación esta circunstancia porque no debiera darse. Está prohibido a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral reunirse con uno de los actores que estén proponiendo pues alguna demanda ante ese organismo. Y como bien lo han dicho voceros del Consejo Nacional Electoral, es necesario que esto se aclare porque definitivamente pues deja dudas sobre lo que puede ser mañana el proceder de miembros del Tribunal Contencioso Electoral. Doctor Bacigalupo, si este episodio se confirma, ¿qué pasará con el acuerdo programático que su partido firmó con Pachacutic sobre la base de la transparencia electoral? Mire, nosotros hemos iniciado conversaciones con Pachacutic porque creemos que es necesario darle una base de estabilidad política al país y al futuro gobierno. Nosotros seguiremos estas aproximaciones. Yo el día de ayer he tenido un diálogo con un asambleísta nacional del movimiento Pachacutic. Me han confirmado que ya está designado un jefe de bloque y esperamos la próxima semana igualmente intensificar estas aproximaciones. En nada va a cambiar una realidad política que hay que conformar una mayoría en favor de la estabilidad democrática del Ecuador, y es fundamental pues la presencia del movimiento Pachacutic en la integración de esa mayoría. Bien, nos vamos a una cadena nacional y continuamos en breve con una entrevista a Dalton Bacigalupo. Y bien, seguimos en Contacto Directo. Asambleísta Bacigalupo, hemos visto en la cadena que acabamos de transmitir que hay un ambiente favorable y un balance relativamente positivo al proceso electoral del pasado 7 de febrero. Sin embargo, una de las primeras acciones que tomarían la IDEA y Pachacutic, según el acuerdo programático que firmaron, es la fiscalización a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Escuchemos lo que ustedes señalaron la semana pasada. Acciones políticas superarían los 43 asambleístas. Analizaremos una estrategia de trabajo conjunto en el legislativo. De toda la voluntad del bloque legislativo de Izquierda Democrática para iniciar diálogos serios y programáticos con Pachacutic. Nos definimos desde ya como un partido de oposición. No es todo. Una de las primeras acciones de su posible alianza sería la fiscalización a los 5 consejeros del CNE. Y es lo que va a motivar que el bloque de Pachacutic, una vez que se posesione, llame a juicio político a los señores
integrantes del Consejo Nacional Electoral. Analizaremos esta posición y estaremos tomando definiciones, pero sí, hay elementos de causa que justificarían una de estas acciones. Y anuncian conversaciones con otras organizaciones políticas para intentar conseguir una mayoría legislativa. Bien, doctor Bacigalupo, ¿no le parece que también habría que enjuiciar políticamente al Tribunal Contencioso Electoral por lo que se acaba de denunciar entre uno de sus jueces y el candidato Yacu Pérez? Mire, Carlos, yo creo que todas esas opciones están abiertas, pero como bien lo dice el presidente nacional del partido, vamos a esperar que culminen los procesos para con toda la información proceder nosotros a ratificar esa posibilidad, tanto en el orden del Consejo Nacional Electoral como en el orden del Tribunal Contencioso Electoral. Ahora bien, ¿ve usted posible que la izquierda democrática y Pachacuti comanden en serio una mayoría legislativa que en efecto represente esa tercera vía distinta al correísmo o a Creo? Mire, no se trata de comandar o no una mayoría, se trata de consensuar una mayoría. Hay que buscar un consenso en la diversidad. Usted tiene que hacer esa mayoría en consenso con las fuerzas políticas que puedan numéricamente establecer esa mayoría. Y en esa línea, pues aquí no hay quien comande o no comande. Aquí hay simplemente una voluntad de unión en la diversidad y a eso es lo que propondremos. ¿Con quién tienen que unirse adicionalmente a Pachacuti? ¿Con Creo y el Partido Social Cristiano para hacerle un contrapeso a la unidad correísta o dialogarán con los correístas también? Mire, nosotros no podemos hacer en un afán de diálogo parlamentario abierto exclusiones totales, pero principalmente vamos a privilegiar aquellas fuerzas que pueden darle un contenido de acción democrática al interior del Parlamento ecuatoriano. Quiero decirle que yo he avanzado ya conversaciones con un asambleísta nacional de Creo y vamos a seguir haciendo aproximaciones porque, repito, aquí se trata de buscar el consenso en la diversidad, sin comandos, sin direcciones de una o de dos fuerzas políticas. Todos conformamos una unidad y todos respondemos por las gestiones que pueda hacer a futuro esa unidad. ¿Para poner a quién en la presidencia de la Asamblea? ¿A Salvador Quispe, por ejemplo? Para el que logre el consenso de todas esas fuerzas. Pues aquí no se trata pues de privilegiar situaciones de orden personal, sino que hay que buscar el interés colectivo. Ahora, doctor, ¿cómo impedirá la izquierda democrática que Andrés Arauz, si gana la presidencia, opte por la muerte cruzada como usted ya lo vaticina para avanzar sin mayores obstáculos en la consolidación del modelo político del correísmo? Mire, ese va a ser un factor importante en la gran definición electoral de segunda vuelta. El país está cansado de la politiquería, el país necesita estabilidad política que sea la base de la reactivación económica del futuro. Yo creo que hay que decirle no a la muerte cruzada, creo que hay que decirle no a la posibilidad de asambleas constituyentes corrompidas, yo creo que hay que decirle sí a la garantía de estabilidad política y a la garantía de una sucesión constitucional en el poder el año 2025. El problema del correísmo es que ellos entienden el poder como un poder a perpetuidad. Pueden ganar unas elecciones, pero luego quieren perpetuarse en el poder, incluso con el mecanismo de elecciones fraudulentas, como en Venezuela. Y eso no lo vamos a tolerar los ecuatorianos, pues. Pero, doctor Bacigalupo, no entiendo muy bien su posición firme, clara, frente a cómo se tiene que entender el futuro democrático del país, cuando la izquierda democrática hace pocos días hace un pronunciamiento de que no van a apoyar a ninguno de los dos candidatos, tomando una posición neutral, distante y quizás hasta inconsecuente con lo que usted está pensando. De lo que yo le estoy escuchando a usted, más bien, ¿se inclinarían por apoyar la candidatura de Creo en un eventual momento ya cercana a la segunda, a las elecciones del 11 de abril? De ninguna manera, Carlos. El partido oficialmente lo que ha dicho es que no va a respaldar como organización política a ninguna de las opciones electorales que quedan en la segunda vuelta. Entonces, pero toda la militancia y toda la dirigencia del partido, en base a nuestros principios y valores, en base a lo que significa el futuro democrático del país, tomaremos la mejor opción para el país. Y por supuesto, pues, que la mejor opción por el país es la opción que va a enfrentar al correísmo en la segunda vuelta electoral. ¿Eso quiere decir que así van a votar los dirigentes de la izquierda democrática o votarán de manera individual o colectiva? Cada quien se someterá al escrutinio de la historia y se sabrá cómo
condujo su opción electoral en la segunda vuelta electoral. Yo votaré contra el correísmo en la segunda vuelta electoral. Dalton Bacigalupo votará por Guillermo Lasso entonces. Por quien represente la opción contra el correísmo en la segunda vuelta electoral. Bueno, Guillermo Lasso entonces. ¿Hasta qué punto su bloque programático se mostrará cohesionado cuando los gobiernos de turno son campeones para fraccionar bancadas e impulsar mayorías móviles, doctor Bacigalupo, llegando a acuerdos puntuales con los legisladores de provincia, que en el caso de Izquierda Democrática son como 16? Mire, yo he vuelto a la política después de años de retiro, no conozco a fondo los antecedentes de todos los asambleístas que han sido electos gracias, entre otras cosas, al gran impulso electoral de nuestra figura de futuro, Javier Hervas, y espero yo que en esa línea seria de responsabilidad frente al país actuemos los 18 asambleístas de Izquierda Democrática. Yo tengo esa confianza. ¿Y qué tipo de influencia real va a tener Javier Hervas en el bloque legislativo de la ID programáticamente y puntualmente para impulsar la agenda legislativa del partido? Él es el líder, pues, el líder político electoral del partido. Insisto, hay un nuevo liderazgo en Izquierda Democrática. Hay el líder orgánico del partido, que es Guillermo Herrera. Hay el líder político electoral y de futuro, desde ya presidenciable para el 2025 por Izquierda Democrática, que es Javier Hervas, que se ha convertido en un fenómeno político en las últimas elecciones. Él va a tener, indiscutiblemente, una gran influencia con su criterio, porque el criterio de este líder político electoral va a pesar pues al interior del partido, y esperamos que en los próximos meses Javier Hervas dé el paso histórico de afiliarse a la Izquierda Democrática. Sí, porque de momento lo que tenemos es una figura electoral con mucha fuerza, como usted bien dice, pero que no ha sido ni de lejos un militante de la Izquierda Democrática. ¿Cómo encargarle semejante responsabilidad de ser prácticamente el sucesor de Rodrigo Borja si no ha sido un militante naranja como tal, doctor? Bueno, yo creo que gran parte del éxito de Javier Hervas en la arena electoral es no haber sido afiliado a ningún partido político, pero él tiene sus convicciones, él tiene su manera de ver la vida, que coincide en valores y principios con los de Izquierda Democrática. Entonces no se trata de encargarle a él toda la responsabilidad de la conducción política del partido, para eso están los órganos del partido, pero la influencia del liderazgo de Hervas definitivamente es categórico. Doctor Bacigalupo, si Guillermo Lasso gana la presidencia de la República, ¿cómo actuará o cómo debe actuar la Izquierda Democrática? ¿Permitir, por ejemplo, que ese gobierno naufrague con sus escasos 12 asambleístas en una agenda legislativa? ¿O más bien articular ese cuerpo programático que usted ya inició con Pachacutic, con Creo y con el Partido Social Cristiano para darle algo de viabilidad a ese gobierno que será muy débil en cuanto a su relación parlamentaria? Le he dicho claramente, Carlos, que es responsabilidad del próximo Parlamento Nacional garantizar la estabilidad política en el Ecuador, independientemente del gobierno que asume el poder el 24 de mayo. Así que no se trata de Guillermo Lasso o de Arauz. Hay una consigna. El país necesita de estabilidad política y eso supone que más allá de la fiscalización, que igualmente será necesaria como contribución en favor del próximo gobierno, es crear las bases de diálogo suficientes para garantizar esa estabilidad de la que estamos hablando. Doctor Bacigalupo, ¿cuál es la prioridad que tiene la Izquierda Democrática en cuanto a la agenda parlamentaria que se inicia este 14 de mayo? Si usted me pudiera enumerar cuáles son los temas importantes sobre los que se tiene que trabajar. Miren, nos vamos a reunir nosotros la próxima semana, a partir del día jueves, el bloque legislativo, y el día viernes, las directivas provinciales del partido, para consensuar esa agenda parlamentaria. Pero hay temas básicos, hay temas en seguridad social, hay temas en contratación colectiva. Es importante garantizar la aprobación de la ley de extinción de dominio, que todavía está rengueando ahí al interior de la actual Asamblea Nacional. Entonces les digo, hay que favorecer legislación social y legislación contra la corrupción. El cáncer de la corrupción está deshaciendo el país y nosotros tenemos que volver a liderar en el Ecuador tesis anticorrupción. Ahora, doctor Bacigalupo, pero hay una agenda que está pasmada en materia legislativa y en materia económica, como es la posibilidad de que quede para el próximo gobierno definir qué mismo va a pasar con el Banco Central y el proyecto de autonomía, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, la necesidad de avanzar en una reforma productiva que
punto que es muy preocupante, que es la reforma laboral. Frente a esos temas, la izquierda democrática, ¿qué posición va a tener? ¿Una posición radical similar a la de Pachacutic o más abierta, similar a la que pueden impulsar Creo y el Partido Social Cristiano? Cuando usted integra una mayoría, usted tiene que consensuar. Las posiciones extremas tienen que flexibilizarse en favor del consenso y en esa línea avanzaremos. Bien, Dalton Basigalupo, asambleísta electo y jefe de bloque de la izquierda democrática. Gracias por venir a Contacto Directo. Samantha. Gracias a usted, Carlos. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a una pausa y al volver, expectativas de las cámaras en un nuevo gobierno y periodo legislativo. La reactivación económica con una asamblea de mayoría izquierda. Ya regresamos con Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Manténgase en nuestra sintonía. Y la historia sin duda retratará el impacto de la pandemia por coronavirus en Ecuador durante todo el 2020 a través de dos cifras trágicas: 41.082 fallecidos en exceso y 650.576 personas que perdieron su empleo. Con este panorama avanza un año incierto para el Ecuador, que en pocas semanas escogerá un nuevo presidente y sin la certeza de que se concrete un plan de vacunación exitoso que nos permita avanzar hacia la recuperación productiva. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, nos acompaña en esta segunda entrevista de Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, Carlos. Un cordial saludo a la audiencia de Ecoavisa. Bien, ingeniero Alarcón, en estos meses de transición política por las elecciones y los cambios en la Asamblea y también en la Presidencia de la República, ¿cuál es la prioridad del sector productivo y las cámaras de las empresas? Mire, en este momento, aparte de la agenda legislativa, que ya vamos a entrar en ese tema, es un plan coordinado de vacunación. En este momento debemos apoyar cualquier opción para poder inmunizar a los ciudadanos. Mientras no logremos este objetivo, no vamos a recuperar el consumo, no vamos a recuperar las ventas, no vamos a recuperar fuentes de trabajo. Segundo, antes de entrar en la agenda legislativa, debemos homologar las restricciones a nivel nacional, pues no es posible que ciertos aforos varíen en Quito y en Guayaquil. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy sencillo. En Guayaquil el aforo en los cines es del 50%, en Quito me parece que es del 30%. En cuanto a la movilidad, son diferentes en Quito y en Guayaquil. Nunca llegaron tampoco los incentivos, porque esta es otra decisión que se la puede hacer vía la decisión del Ejecutivo por medio de un decreto, y es entregar más dinero al sector productivo, darle prioridad. Cosa que no se dio. Ofrecieron 1.200 millones de dólares y llegaron menos de 200 millones de dólares, estimado Carlos. Entonces, sí, pero hay una cosa real. La situación de Quito es más complicada que la de Guayaquil. Entonces, esas homologaciones me parece que son más bien un deseo antes que una realidad. El contagio en Quito es mucho más alto. No son un deseo, por lo que usted debe incentivar a quien cumple los protocolos. Mire, no mantener restricciones de movilidad, lo único que hace es impedir que la gente se siga contagiando en el transporte público. Entonces, no es necesariamente que porque existen más contagios en Quito es que usted tiene que prohibir que la gente circule en su vehículo. Entonces, hay muchos temas que se tienen que organizar de mejor manera y evidentemente, pues, tenemos que trabajar en las reformas que usted bien menciona en la Asamblea. Sí, ingeniero, sí, me parece muy bien y creo que ese diálogo con los municipios puede ir con un poco más de rapidez, de agilidad y sentido común sobre todo. Pero ¿usted cree realmente que el sector privado, los gobiernos seccionales podrán gestionar con mayor rapidez en el exterior sus propias vacunas cuando todo parece indicar que los gobiernos centrales son los únicos gestores en el mundo, al menos en este 2021? Es que en este momento usted tiene razón. Quien puede negociar con los laboratorios es el ente rector, pues, de salud en los gobiernos centrales. Y en este momento quien puede comprar vacunas es el gobierno central, nadie más. Y esto no solo se aplica para el Ecuador, se aplica para Canadá, para los Estados Unidos, para Israel. Ahora, si es que se define la manera que los gobiernos seccionales puedan negociar, entonces en ese momento habrá que ver, pues, si existe la disponibilidad de vacunas adecuadas para poder hacer que lleguen al Ecuador esas vacunas. Porque ¿cuál es el problema? Ahorita existe una gran cantidad de estafadores que están ofreciendo vacunas en todo lado, pero el Ecuador ya compró alrededor de 9 millones, me parece, de dosis para vacunar a los ecuatorianos y simplemente no las entregan porque hay atrasos en la
la producción y el abastecimiento de las vacunas. Entonces, mire, primero es definir si pueden comprar los municipios. Segundo, una vez se defina que esto se pueda dar, ¿por qué van a abastecer a los municipios y no a los gobiernos centrales? Y tercero, para que el sector productivo se pueda involucrar, hay que buscar pues la manera, un vehículo legal, la transparencia adecuada para poder aportar y que las empresas pueden vacunar gratis también, que esto es muy importante. Dos preguntas en una sola. ¿Cuándo cree usted que podrá el país empezar a vacunarse con normalidad? Yo creería que ya con el nuevo presidente, dado todos los tropizos que ha tenido este primer plan en la fase 0 con tantas opacidades. Y en segundo lugar, si una vez que el sector privado pueda tener la capacidad al menos de no solo de adquirir vacunas, sino de gestionar los planes de vacunación, ¿cuántas personas a nivel nacional podrían ser inoculadas desde la empresa privada? Mire, sería difícil calcular cuándo vamos a poder entrar a un ritmo adecuado para poder inmunizar a la población. Yo veo que en países como los Estados Unidos ya están vacunando en farmacias, en supermercados. Yo veo que en Israel ya se vacunó al 80% de la población. Yo veo que en Chile ya se han vacunado a 4 millones de personas. En el Ecuador, ¿qué? Necesitamos vacunar alrededor de 9 millones de personas porque después no se puede vacunar a menores de edad. ¿Cuándo va a pasar eso? Yo creo y espero que en este año ya podamos vacunar a la mayoría de ecuatorianos. Yo espero. Sin embargo, va a haber que cómo pueden llegar a comprar otros actores la vacuna, la agilidad en el proceso, el abastecimiento de los laboratorios. Es difícil saberlo. Creo que nos atrasamos, creo que la falta de dinero afectó la posibilidad de que el Ecuador pueda ser mucho más agresivo en la compra de las vacunas. Y nosotros tenemos que básicamente vacunar dentro de las posibilidades que tenga a cada empresa a los colaboradores y a sus familiares. ¿Hay un estudio de eso? Por lo menos ustedes han avanzado ustedes en ese estudio para por lo menos decir la empresa privada puede vacunar a 500,000 personas en el Ecuador. No le podría dar una cifra concreta de ¿Por qué no han cuántas hecho eso? personas. Porque primero tenemos que poder llegar a comprar las vacunas de una vez o apoyar en la compra de las mismas. Y una vez que sucede, es simple pues, el rol de pago, los familiares, la capacidad de caja de las empresas y se vacuna. No se requiere mayor estudio para eso, estimado Carlos. Bien, ahora, ¿pudiera ser este tema, el de la vacunación, la puerta de acercamiento con el nuevo gobierno, sea Andrés Arauz o Guillermo Lasso, que pueda mantener el sector productivo a partir de mayo próximo? Mire, yo creo que ese tiene que ser un compromiso del sector productivo, indiferentemente de quién llegue a ganar las elecciones. Fuera de que una propuesta puede ser muy perjudicial para el país y otra propuesta puede ser mejor para salir adelante por medio del sector productivo, que es la opción que tiene este país y el resto de países del mundo para poder salir adelante de una manera sostenible. Ahora, Patricio, si bien independientemente de quién gane la presidencia de la República en el 11 de abril, habrá una asamblea que más o menos tendrá 95 legisladores, desde la izquierda democrática hasta el correísmo, pasando por Pachacutic, que me da a mí la impresión de que la agenda de apertura y reforma productiva que plantean las cámaras y empresarios no va a tener mayor cabida. ¿Tienen ustedes algún cambio de estrategia frente a esta realidad política? Mire, Carlos, yo creo que debemos llegar a acuerdos mínimos. Lo primero es evitar que por medio de la Asamblea pasen nuevos impuestos y que por medio del Ministerio de Producción y el Ministerio de Finanzas implementen nuevos aranceles, nuevas salvaguardias, más reglamentos técnicos, más trabas, las cuales fueron promovidas a su debido momento por el candidato Arauz. Entonces, lo primero que debemos hacer es llegar a grandes acuerdos. Llegue quien llegue, el país no necesita más impuestos. Imagínense más trabas para un emprendedor, más trabas para un pequeño o mediano empresario que ya les están cobrando inclusive impuestos mínimos, más trabas para el empresario grande, más trabas para la inversión, más trabas para la reinversión. Imagínense lo que sería eso, menos entradas de divisas para el país. Entonces, el consenso, la agenda mínima y el compromiso tiene que ser, señores, dejen que trabajemos en paz. Eso es lo primero. Reforma tributaria, si van a subir impuestos, no impulsemos pues una reforma tributaria. Si vamos a tratar de apoyar a que se contrate más gente, porque ya vimos, según las cifras irresponsables además del INEC, porque ayer el director del INEC declara en un medio digital que manipularon las cifras, pero según esas cifras, 7 de cada 10 ecuatorianos no cuentan con un trabajo formal, pues. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues
impulsar en la Asamblea sí, pero con la manera de contratar. Pero con absoluta legitimidad y sin faltarles razón, los sectores productivos han insistido por años en que el país discuta los temas de competitividad, reforma laboral, reestructuración tributaria, cero aranceles, todo lo que usted acaba de plantear. Pero esa agenda parece no haber calado en los electores. ¿Hay una autocrítica de parte de las cámaras de por qué ese planteamiento que es tan importante no caló en la población? Mire, la autocrítica es no habernos unido bajo el mismo objetivo. Nosotros, como Cámara de Comercio de Quito, siempre apoyamos la misma línea, siempre apoyamos el mismo modelo. Diciembre fue un gran ejemplo en el 2019, cuando nos opusimos a que este gobierno siga subiendo impuestos. Nosotros siempre hablamos de la competitividad. ¿Para qué? Para bajar los costos de producción para el empresario y para bajar el costo de la vida de los ecuatorianos. Más dólares en el bolsillo de los ecuatorianos para que se compra más, para que se compre más y para que se consuma más. Pero los electores no entendieron ese mensaje, Patricio. Los electores no entendieron ese mensaje. Y de hecho tiene que ser más simple, pues, porque mire, es simple. A veces, y en muchos casos, esto no es una ciencia, con menos impuestos se recauda más, pues. Hay ejemplos claros. Paraguay solamente es uno de esos ejemplos. Si es que usted permite que las empresas contraten más, menos trabas inclusive para el emprendedor, con ese código laboral de antaño, con esas reformas está impulsando la competitividad, está dando mejores opciones a los ecuatorianos. Usted, una reforma LIES que va a ayudar al sector productivo, que los fondos se inviertan bien, que se maneje mejor la salud. ¿A quién está ayudando? Pues a 3 millones de afiliados. Dadas las circunstancias políticas, ingeniero, dadas las circunstancias políticas, ¿cuál es la reforma urgente que deberá tratar la próxima Asamblea en función de la posición de los gremios de producción? ¿La laboral o la tributaria? Como para entender que no toda la agenda que ustedes planteen se va a poder aceptar por la conformación de ese legislativo. Miren, necesitamos una agenda de competitividad. Lo primero que no está pasando, bueno, primero tenemos que blindar la dolarización. Una vez que se blinde la dolarización, lo dudo en el nuevo gobierno. Entonces hay que ser realistas. Lo dudo con la nueva Asamblea. Mira, hay que ser realistas y por eso tenemos que llamar a consensos. Por eso tenemos que los ecuatorianos tienen que estar conscientes de que con más impuestos, más aranceles, más trabas, seguiremos empobreciéndonos, pues. Que llegará el punto que ya no se pueden endeudar. Póngase en el supuesto y no consentido, en el caso de que gane el candidato que tiene una propuesta agresiva de destruir riqueza. ¿Qué es lo que sucederá? Cuando ya no les alcance para los impuestos, cuando el país ya no se pueda endeudar, ¿qué llegarán? Las expropiaciones. Culparán la escasez de productos, por la escasez de los productos en los supermercados a los problemas geopolíticos. Entonces no podemos, pues, no podemos arriesgarnos a que eso suceda. Y para finalizar, ingeniero, ¿qué tipo de renunciamientos está dispuesto a hacer el sector empresarial dadas las circunstancias políticas que ustedes van a tener que enfrentar a partir de mayo? Mire, aquí no se trata de renunciar a nada. Aquí se trata de trabajar organizadamente en una agenda con consensos. ¿Qué es lo que necesita el ecuatoriano en general? Pues necesita mejores plazos, mejores tasas de interés, necesita poder abrir un negocio más rápido, pagar menos impuestos cuando es pequeño, necesita tener un buen sistema de salud, necesita que sus ahorros estén bien invertidos, necesita mejores servicios. Los sectores estratégicos no pueden estar exclusivamente manejados con malos precios y con un mal servicio por el gobierno ecuatoriano. ¿Qué es lo que necesita el ecuatoriano? Mire, la libertad adecuada, siendo bien regulados, para poder trabajar en paz. Nada más, Carlos. Y eso es lo que debemos elegir. Bien. Agradecemos a Patricio Alarcón por estar en contacto directo. Breve pausa y volvemos. Gracias, Carlos. Bien, y así estamos despidiendo esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias por la fiel sintonía. Carlos. Samantha, muchas gracias y un buen fin de semana para los televidentes.